¿Y cómo podemos practicar Nembutsu? Well, traditionally, we have what we call intensive practice and extensive practice. Bueno, de una manera tradicional podríamos decir que está la práctica intensiva y la práctica extensiva. So, by intensive practice is meant we meet together and we practice formally together. La práctica intensiva es que nos juntamos, un grupo, y nos ponemos a practicar todos juntos. And extensive practice means that we practice in daily life. Y la práctica extensiva significa que practicamos en la vida cotidiana. Extensive practice, you can say Nembutsu while you're doing your practical tasks. En la práctica extensiva pues puedes decir en Nembutsu haciendo lo que estés haciendo. Digging the garden, you can say Namo Amida Bu. Cuando estás trabajando en el jardín puedes decir Namo Amida Bu. And this is some of the origin of the practice, because Pure Land was developed as a form of Buddhism mainly for people who were doing physical work. Y esta es, en realidad, es la manera tradicional, porque la práctica en Nembutsu nació para gente que estaba trabajando con un trabajo físico. If your work was to sail a boat, you could say Namo Amida Bu while you're sailing your boat. Si eres un marinero que estás trabajando en tu barco, puedes decir Namo Amida Bu mientras estás en el barco. Yeah, so this is extensive practice. Y esa es la práctica extensiva. And also it's kind of interpersonal, because when you meet other practitioners, well, Nembutsu is a form of greeting as well. Y también se convierte en una práctica interpersonal porque cuando te encuentras con otros practicantes, el Nembutsu se convierte en una forma de saludo. Intensive practice, we meet together and we have some collective form for reciting the Nembutsu. Y en la práctica intensiva, cuando nos juntamos, tenemos una cierta forma de recitarlo. Right, so there might be certain rhythms, certain melodies agreed amongst us about how we are going to chant together. Tenemos ritmos, tenemos melodías, tenemos formas acordadas de cómo lo podemos hacer juntos. We might also do some silent meditation, we might also do some reading of traditional Buddhist texts, but the central thing is to chant together the Nembutsu. Podemos hacer meditación en silencio, podemos leer ciertos textos, pero la práctica principal es cantar juntos el Nembutsu. It's also very normal in our practice that when we do meet together, we have some personal sharing. Y también es tradicional en nuestra práctica, cuando nos juntamos, el tener un tiempo para compartir a nivel personal. So this is a sharing of each individual's experience with the practice. Y es un compartir de cada persona su experiencia con la práctica. But it includes like sharing about one's personal life. Y también incluye el compartir sobre la vida personal de cada uno. And then some of this you see is because the sense of Pure Land practice is that you recite the Nembutsu, you relate to Buddha, but each individual has their own experience. Y el sentido de esto es que tú practicas el Nembutsu, te relacionas con el Buda, pero cada persona lo hace a su manera. And from day to day you might have a different experience. Y de día en día puedes tener experiencias diferentes. One day you chant the Nembutsu and you feel very happy. Another day you chant the Nembutsu, you feel very sad. Y un día puedes cantar en Nembutsu y sentirte muy feliz, otro día puedes cantar en Nembutsu y sentirte muy triste. You know, it's not like the Nembutsu is an attempt to achieve a particular state. No es cuando practicas Nembutsu no lo haces con la intención de conseguir un estado concreto.
It's rather more that whatever state arises, the Buddha comes into that state. Es más que sea cual sea el estado que aparece, el Buda viene a ese estado. And this means that you can live your life naturally. Y esto significa que puedes vivir tu vida naturalmente. The practice is not intended to put you into a kind of straitjacket. Y la práctica no tiene la intención de ponerte una chaqueta estrecha. We have the sense that the Buddha is enlightened. The Buddha loves everybody just as they are. El Buda que está iluminado, el Buda ama a todos tal y como son. You know, and that sense of Nembutsu is the sense that I am loved, I am accepted just as I am. Y ese es el sentido del Nembutsu, el sentido de que soy amado y aceptado tal y como soy. Perhaps I don't love myself, perhaps I don't accept myself completely, but I have the sense that the Buddha does. Quizás yo no me ame a mí mismo o no me acepte a mí mismo completamente, pero aunque no lo haga, el Buda sí lo hace. And that sense that the Buddha receives, that the Buddha accepts, makes a big difference in my life. Y ese sentido de que el Buda recibe, el Buda acepta, hace una gran diferencia en mi vida. See? And so this is how we practice Nembutsu, Y así es como nosotros practicamos Nembutsu, extensively and intensively, extensivamente e intensivamente, individually and as a community. y individualmente y como comunidad. Thank you very much. Namo Amitabha. Namo Amitabha.